¿Qué tal, jóvenes? Buen día. De nuevo acá desde Química Valdés para hablar de qué, de los ácidos oxácidos. Entonces, primero, antes de entrar al punto que son ácidos oxácidos, la pregunta sería, profe, ¿qué es un ácido? ¿No? ¿Qué es un ácido? Entonces, cuando hablamos nosotros de un ácido, hay muchos conceptos que pueden definir a un ácido, ¿ya? Sin embargo, nosotros vamos a tomar uno de los conceptos que, digamos, puede ser más utilizado, ¿no? Que diría que un ácido es una sustancia capaz de ¿qué? De donar, ¿sí? Donar o ceder protones en un medio acuoso o en un medio en agua, si quieres decirle, ¿no? Dona hidrógenos en medio acuoso. Entonces, ¿qué es un ácido? Cualquier sustancia que puede donar hidrógenos en medio acuoso. Eso se considera un ácido. Por ende, si yo dijera, tomara de ejemplo de repente un ácido, de repente el ácido nítrico, o el ácido clorhídrico, o el ácido sulfídrico, o quizá el ácido carbónico, ¿sí? Debería entender que estos, al disolverlos en agua, van a mostrar su poder, ¿sí? ¿Qué significa disolverlos en agua? Colocarlos en estado acuoso. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, profe, pero los ácidos son distintos. Claro, son distintos porque cada ácido tiene un número de hidrógenos diferente. Entonces yo debería asumir que en estos casos, ¿sí? En el primero se van a desprender hidrógenos, claro, ¿sí? En el segundo también. Pero la cantidad va a ser la misma. No, la cantidad no va a ser la misma, profe. Perfecto. Entonces, como la cantidad no va a ser la misma, hay que indicar. Acá yo veo que hay un solo hidrógeno, así que se desprende un hidrógeno. Acá hay un hidrógeno, un solo hidrógeno, pero aquí veo dos. Entonces se pueden llegar a desprender dos hidrógenos. No digo que siempre se desprendan, ¿no? En un supuesto que imaginemos los ácidos desprendan todos sus hidrógenos y a esa denominación se le denomina ácido fuerte, así como con las bases, ¿no? Si desprenden todos sus OHs, se denominan bases fuertes, y si los desprenden de forma parcial se denominan bases débiles, entonces igual en los ácidos. Si yo imaginara que desprenden todos sus hidrógenos y actúan como ácidos fuertes, ¿no? Entonces diría que desprenden uno y 2 en este caso, ¿ya? Ahora, en el primer caso, como desprenden hidrógeno, ¿qué quedaría? NO3. Acá cloro, en el siguiente azufre, en el siguiente CO3. Pero como se desprendió un hidrógeno positivo, esto se queda cargado uno negativo. Como desprendió un hidrógeno positivo, este se queda cargado uno negativo. Y como desprendió dos hidrógenos positivos, este se queda cargado dos negativo. Al igual que este se queda cargado dos negativo. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? De que cada una de estas especies, ¿sí? Que ha hecho adquirir una carga debido a que a la cantidad de hidrógenos que ha desprendido. Profe, pero ¿cuántos quedan de los NO3? Uno solo. Aquí yo veo uno solo, aquí veo uno solo, uno solo, uno solo. Entonces, si quisiéramos tomar el balance exacto, sería este, ¿no? El que vemos ahí. Entonces, profe, ya sabemos entonces que son ácidos, son sustancias que desprenden hidrógenos en medio acuoso. Y que podríamos decir que los ácidos fuertes desprenden muchos hidrógenos, y los ácidos débiles desprenden pocos hidrógenos. Ahora, si yo quisiera tomar una referencia, por ejemplo, ¿ya? Vamos a borrar esto. Si quisiera tomar una referencia, podría decir que los ácidos, según su número de hidrógenos, pueden tomar características. Por ejemplo, estos de acá, los dos primeros, si me doy cuenta, solo han desprendido ¿qué? Un hidrógeno. Entonces se diría que son ácidos que se consideran monopróticos. Monopróticos. ¿Pero por qué, profe? Porque solamente han desprendido un protón. Recuerda que a este hidrógeno, sí, a este hidrógeno se le llama hidrógeno ácido, o también se le puede denominar protón. Entonces como ha desprendido solo un hidrógeno monoprótico de un protón, pues monoproto, ¿no? Ya, perfecto. Y en el caso de los que han desprendido dos hidrógenos, entonces yo diría que son ácidos que ahora han desprendido una mayor cantidad de hidrógenos. Entonces, ¿qué diría? Que son ácidos dipróticos. ¿Ya? Entonces, ese punto de referencia antes de empezar lo que son ácidos oxácidos. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos bien claro qué es un ácido oxácido, ahora qué es un ácido, perdón, ahora vamos a decir qué es un ácido oxácido. Y vamos entonces al concepto. Los ácidos oxácidos, bajo este criterio, podríamos decir que son compuestos ternarios, ¿sí? Compuestos ternarios que surgen de la combinación de ¿qué? De un anhidrido más agua.
Ah, profe, anhidrido, se me viene a la mente, claro, un anhidrido es un compuesto bastante conocido, ¿sí, no? Profe, ¿cómo así? No recuerdo yo muy bien. Un anhidrido puede ser un óxido no metálico, ¿no? Entonces son compuestos ternarios que surgen de la combinación, son compuestos ternarios que surgen de la combinación de, ¿y qué hemos dicho? De un anhidrido, perfecto, ¿ya? Un anhidrido que debemos recordar que es un óxido no metálico, y si no aquí colocaré no metal 2 oxígeno X, con eso ya te das cuenta que es un óxido no metálico, vamos bien, ¿sí? Un anhidrido más que más agüita. Ah, perfecto, entonces, profe, anhidrido más agua, ¿qué me va a generar? Me va a generar el ácido oxácido, ¿estamos bien? Sí, entonces como me está generando el ácido oxácido, ¿qué vamos a decir? Que este ácido oxácido tiene la forma hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿En qué cantidades? A, B, C. ¿Sí? Profe, ¿y el X? Bueno, es que depende aquí. Vamos a recordar que pues la cantidad de hidrógenos, oxígenos o no metales va a depender mucho de qué, de si se simplifica o no se simplifica los átomos, ¿no? Bueno, no los átomos, sino las cantidades de átomos, ¿ya? Ahora, profe, no entiendes, que no voy a usar X de forma directa, sino de forma indirecta. Ña, Ña, Ña. Entonces, ya vamos a un ejemplo, ¿ya? Ejemplito. Entonces, cuando vamos al ejemplito, ¿sí? Deberíamos decir lo siguiente. Tienes acá, de repente, el CO2 es el anhidrido carbónico. Le vas a agregar el agua, sumas, ¿y qué me queda? Hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Ah, bien. O tienes el SO3, le agregas el agua, ¿y qué me va a generar? El H2SO4. Profe, ¿pero qué ha hecho magia? No, solamente he sumado, ¿o no? ¿Cuántos hidrógenos hay a la izquierda de la flecha? Dos. A la derecha hay dos. ¿Cuántos carbonos acá hay? Dos. Y a la derecha, perdón, un carbono. ¿Y cuánto hay a la derecha? Uno. ¿Y cuántos oxígenos? Dos del dióxido de carbono más uno del agua. Tres. Y acá hay tres. Está balanceado, ¿o no? Sí, ¿no? Ah, profe, eso, ¿no? Y acá igualito, un azufre, dos hidrógenos, tres más este de acá, este oxígeno, cuatro, son cuatro oxígenos, ¿no? Profe, ¿y siempre va a salir así? No, es que a veces se va a simplificar. Por ejemplo, si yo diría cloro 2 oxígeno 7 más agua, ¿de qué me voy a dar cuenta? Que va a sumar dos hidrógenos, dos cloros, y 7 más uno 8 oxígenos. Ah, profe, sí, tiene sentido, tiene razón. Ah, bien. Entonces, cuando yo te hablo de estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Simplificar. Pero, profe, ¿se simplifica por qué? Bueno, porque comúnmente en una fórmula se dan las cantidades mínimas, ¿ya? Comúnmente, ¿no? En las inorgánicas sobre todo. Y si simplifico me va a quedar HCl4. Profe, y la cantidad que simplifique, ese 2 lo pones acá. Y dices, un anhidrido de estos, del cloro más un agua, me genera dos ácidos. Profe, y en los otros es 1, 1, 1 el balance. Ah, recuerdas entonces que acá necesariamente no está el estado de oxidación. ¿Por qué? Porque es una suma. ¿Estamos bien? Entonces ya tenemos un concepto de que los ácidos son compuestos ternarios que surgen de la combinación de un anhidrido más agua, ¿ya? Ahora vamos a un segundo punto. Estados de oxidación en oxácidos. Estados de oxidación en oxácidos. ¿Cómo así, profe? Ah, bueno, primero deberíamos entender que si un ácido oxácido tiene la forma, porque tiene una forma, ¿no? ¿Cuál es su forma, profe? Es hidrógeno A, es no metal B, oxígeno C. Entonces se puede esperar que sí o sí el estado de oxidación del oxígeno sea -2 y del hidrógeno sí o sí su estado de oxidación sea +1. Esos son estados fijos, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos entender nosotros? Que el elemento que esté en medio va a ser para mí desconocido. Y entonces, como va a ser para mí desconocido, le voy a poner más X. Entonces, esto es lo que yo debo de imaginar de qué. Debo de imaginar de un ácido oxácido, en este caso cuando forma un compuesto. ¿Estamos bien? Entonces yo acá vamos a colocarlo esto en un rectangulito, es lo que yo debo reconocer. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esto, chicos? ¿Cómo se va a aplicar? Voy a colocar acá, voy a colocar un ejemplo. Sí, vamos a decir, supongamos que yo tuviera el hidrógeno 2, cromo 2, oxígeno 7. Lo primero que debe resaltar aquí es de que aquí no hay ninguna carga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la suma de todo lo que está aquí adentro, de todos los estados de oxidación, debe ser cero. Y se sabe que el oxígeno tiene -2 y se sabe que el hidrógeno tiene +1. Entonces, ¿cuánto debe tener el cromo? No se sabe.
Pero algo que sí puedes tener en cuenta es de que como hay 7 oxígenos y dices 2 por 7 sería menos 14. Por ende, automáticamente sabes que todo lo demás debe sumar más 14. ¿Por qué? Porque esa suma es cero, pues. Ah, bien. Entonces, como tú sabes que hay dos hidrógenos y sabes que los dos hidrógenos hacen en total más 2 porque se multiplica 2 por uno más 2, entonces te das cuenta que cuánto le va a faltar acá más 12 para que sume los 14. Entonces, ¿qué entenderías? Que en total este cromo debe dar más 12. Pero como son dos cromos, ¿qué número multiplicas acá para que dé multiplicado 12? 6, ¿verdad? Y 16 por 2, 12. Y con esto que has hecho has hallado el estado de oxidación que tiene el elemento que en especial es el no metal. El no metal va a ser el que vas a necesitar su estado de oxidación. ¿Estamos bien? Entonces, ¿ves? Ya hallaste su estado de oxidación y ya sabes de alguna manera cómo se hace un ácido y cómo se hallan los estados de oxidación. A ver, otro, profe, ya, uno más facilito. Tengo hidrógeno 3PO4, ¿no? El ácido fosfórico. Se supone que todo de aquí debe sumar cero porque no hay nada acá. Sabes que cada oxígeno es menos 2 y así como en total son 4 oxígenos, dirías menos 2 por 4 menos 8. Por ende, deberías entender que todo el resto, ¿cuánto debe ser? Más 8, ¿o no? Y además, sabemos que el hidrógeno tiene más 1. Y como son 3 hidrógenos, debería ser más 3. Y la pregunta es, ¿cuánto falta para que sea más 8? Ah, falta 5. Entonces el fósforo tiene más 5. Claro está que todo esto yo lo puedo hacer mentalmente, ¿no? Y tú debes aspirar a eso, ¿no? A hacer las cosas mentalmente. Entonces yo sé que aquí el fósforo, que es mi elemento importante, porque es el que sostiene toda la molécula, tiene el estado de oxidación más 5. Entonces ya sabemos qué es un ácido, de dónde, cómo se hace un ácido oxácido, de cuál es su concepto y cuáles son los estados de oxidación. ¿Ya? Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de qué? De la clasificación, ¿sí? Clasificación, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Se pueden clasificar? Claro, los ácidos oxácidos pueden tener una clasificación y vamos a hablar de esa clasificación. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar los ácidos? Ya, bueno, vamos a decir A, ácidos normales, ¿sí? Van a haber ácidos normales. Ah, perfecto. ¿Qué más? Pueden haber B, lo que se conocen como ácidos polihidratados. Polihidratados. Ácidos polihidratados. Ve analizando la palabra, ahorita vamos a utilizarla, ¿no? Y luego podríamos decir que tenemos, ¿qué cosa? Los poliácidos. Ah, entonces C, los poliácidos. Profe, ¿y puede haber ácidos especiales? También, ácidos especiales. Pero eso se podría decir que los especiales son los polihidratados y los poliácidos, o sea, los normales son los comunes y los demás que son especiales, ¿no? Sí, pero ¿qué me interesa a mí conocer? Me interesa, por ejemplo, saber que un ácido normal, saben ustedes que surge de la combinación que anhidrido más agua. Sabemos eso, ¿sí? Un ácido proviene de la combinación anhidrido más agua. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo y pienso muy bien en esto, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar muy bien en esto, lo normal que es, lo normal es que estos se relacionen, es decir, se combinen en una proporción de 1:1. Eso es lo normal. ¿Estamos bien? Pero ¿qué no es común? Que puedan haber varias aguas o que puedan haber varios anhidridos. Y cuando hay varias aguas y cuando hay varios anhidridos, entonces los ácidos adquieren una denominación. Si es que hay varias aguas, agua es hidrato y poli es varios, entonces de varias aguas. Entonces cuando tú combinas un anhidrido con varias aguas, se espera que el ácido sea que polihidratado. Ah, ya entendí, profe. Ah, perfecto. Entonces, polihidratado. Y, profe, ¿y qué tal si yo combino solamente bueno, combino solamente un anhidrido en agua? Ah, bueno, si combinas solamente un anhidrido en agua, ¿qué se espera? Que ese ácido sea normal. Ah, bien. Entonces, lo común, pues, ¿no? Y luego, y si son varios, profe, varios anhidridos, ah, ya, entonces ahí ya no se va a llamar ácido normal ni polihidratado, se le va a denominar poliácido. Ah, ya. Y un ejemplito, profe, ya, perfecto. Para terminar, un ejemplito de un ácido normal podría ser de repente el ácido, en este caso, el anhidrido, discúlpame, el anhidrido sulfúrico que reacciona con el agua y va a formar el H2SO4, el anhidrido sulfúrico. Ah, bien. Entonces, ese es un ácido normal, claro. ¿Por qué? Porque es sumado simplemente 1:1, ¿o no?
Profe, ¿y un polihidratado? Ah, bueno, un polihidratado ya sería de repente el de boro, ¿no? El de boro, coloco acá el anhidrido bórico y le voy a agregar agua. Pero, profe, me ha dicho que tienen que ser varias aguas. Ah, correcto. Entonces, varias aguas sería un anhidrido y le coloco tres agüitas. Ah, bien. Entonces, si nosotros sumamos, me va a dar 6 hidrógenos, ¿sí? Me va a dar 6, mejor coloco a 6 hidrógenos, me va a dar 2 boros y me va a quedar 6 oxígenos. 3 de acá y 3 de acá son 6. Pero se va a simplificar. Ah, sí, profe, sí, sí, sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir que va a quedar H3BO3. ¿Sí? Porque se puede simplificar, pero ¿cuántos? Dos. Entonces, un anhidrido, tres aguas me generan dos de estos ácidos. En cambio, en el primero era solo un anhidrido, un agua. Ah, bien, profe. Ah, bien, perfecto. Entonces, sí me estás entendiendo, creo, los ejemplitos, ¿no? Ahora, profe, y en el siguiente caso, un poliácido. Bueno, un poliácido puede ser que que yo te coloque acá el dióxido de carbono y el agua. Y de repente te diga, ¿sabes qué? Quiero que combines pues cuatro anhidridos y un agua. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuánto? Cuatro anhidridos, un agua. Que diría que debemos tener acá dos hidrógenos en total, cuatro carbonos, porque 4 por uno 4, y oxígeno serían 4 por 2 8 más el agua uno 9. Entonces, la reacción sería esta. Entonces, ¿qué me está diciendo, profe? Que el primero se puede esperar que sea normal, sí. El segundo se puede esperar que sea polihidratado, claro. Y el tercero, poliácido. Con esto que hemos hecho, hemos hablado un poquito de qué, de lo que son los ácidos oxácidos. Hemos dado una visión básica de lo que es un ácido oxácido y ahora en cada uno de los videos que vamos a detallar a continuación, vamos a hablar uno de los polihidratados, dos de los poliácidos y tres de unos ácidos especiales. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.